Fiscalía abrió una indagación previa en contra de los hermanos Alvarado por supuestos movimientos inusuales en sus cuentas. Expresidente Rafael Correa acudirá a la Fiscalía para rendir su versión en el caso Petrochina. Expresidente Rafael Correa mencionó que conocía del atentado en San Lorenzo y que incluso sabe los nombres de los terroristas. Más de 800 personas privadas de libertad a escala nacional sufragaron por la consulta popular. Ministerio de Educación anunció el inicio de pagos de incentivos a docentes jubilados. En lo internacional, menor de 15 años abrió fuego dentro de su escuela en la ciudad de Los Ángeles, California. Además, en Perú, enfrentamientos entre la policía y agricultores deja al menos 2 muertos y decenas de heridos. Miércoles 1 de febrero del 2018, amigos, iniciando un nuevo mes. Es un gusto estar con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado de esta jornada. Aquí iniciamos. La Fiscalía abrió una investigación en contra de Vinicio y Fernando Alvarado, exfuncionarios del régimen anterior. Esto tras conocer el informe de la Unidad de Análisis Financiero que revelaría supuestos movimientos mensuales en sus cuentas. Fue el fiscal general Carlos Vaca Mancheno el que lo confirmó. La indagación previa contra los hermanos Alvarado inició. Está abierta una investigación. Los 2 exministros no son las únicas personas señaladas en ese informe. Tenemos que hacer una investigación amplia respecto de eso, con absoluta objetividad como ha sido siempre. La investigación en contra de Vinicio y Fernando Alvarado, quienes fueron funcionarios públicos en el anterior gobierno, ayudaría a aclarar la existencia de movimientos inusuales o injustificados en cuenta de las compañías de su propiedad. Esto, dado el informe de la Unidad de Análisis Financiero, que revelaría operaciones monetarias inusuales por alrededor de $4.600.000. Los documentos que recibe la Fiscalía de la Unidad, que provienen de la Unidad de Análisis Financiero, son documentos reservados, son documentos que llegan incluso en sobres reservados, secretos, porque evidentemente eso permite que se hagan las investigaciones que correspondan a los cruces de análisis financieros que hace la Unidad de Análisis Financiero. En días pasados, Vinicio Alvarado se había pronunciado en su cuenta de Twitter al respecto. El infame escándalo que quieren montar utilizando de manera dolosa cifras de facturación de mi empresa en 10 años, donde no hay nada irregular ni fuera del ejercicio normal de empresas similares de la industria, es un perverso intento de amedrentamiento por el momento político electoral. Además, en el texto calificó a la circulación como un inmoral acto de persecución, según él, por no haber continuado como funcionario en el actual gobierno. Explicó que todo está basado en una supuesta información de la UAFE, entidad que dice no les ha pedido ningún dato. En Quito informó Andrea Orbe. Los hechos violentos suscitados en los exteriores de una radio en Quinindé, provincia de Esmeraldas, serán indagados por la Fiscalía General del Estado. Así lo anunció su titular Carlos Vaca Mancheno. Por su parte, el Ministerio de Educación investigará el aterrizaje que hizo un helicóptero de una unidad educativa para resguardar la seguridad del exmandatario. Tras los actos de agresión registrados este miércoles a la caravana del expresidente Rafael Correa, mientras concedía una entrevista a una estación radial en Quinindé, Esmeraldas, en el marco de su campaña por el no a la consulta popular y referéndum, el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, se pronunció en rueda de prensa al respecto. En particular, la Fiscalía Provincial de Esmeraldas abrió una investigación previa respecto a este tema. Se están haciendo diligencias sobre la misma. Me parece que hay un tema que va mucho más allá de un acto de violencia simple. Habría que analizarlo con mucha más profundidad. Y es que el exmandatario y sus coidearios han denunciado que ya tienen plenamente identificados a los supuestos cabecillas que habrían protagonizado estos actos violentos y dan nombres. De grupos tremendamente agresivos, al frente de la policía no hay un detenido. Y son perfectamente identificables e identificados los cabecillas. Directores departamentales del municipio de Quinindé, había gente asalariada, gente que tiene antecedentes penales, fue planificado el día anterior. Podemos ver en la gráfica prácticamente a Jorge Mendoza, asesor jurídico, y Pamela Álava, de Recursos Humanos,
funcionarios que intervinieron de manera directa. El alcalde que está en este momento en funciones, el señor Ángel Torres, fue en persona a ponerse en contacto con sus funcionarios. Por otro lado, el ministro de Educación, Fander Falconi, también anunció que se investigará el hecho de que un helicóptero haya aterrizado en una institución educativa para transportar al exmandatario. Voy a pedir una investigación y ver las medidas que hay que tomar. En Quito informó Adriana Rojas. La diligencia está convocada para las 9:30 de la mañana del lunes 5 de febrero. Hemos considerado conveniente que el señor expresidente de la República rinda una versión en este caso. El fiscal Vaca Mancheno considera que la versión del expresidente es importante en esta etapa investigativa del caso Petrochina, en el que se indaga un presunto peculado en la preventa de petróleo a China y Tailandia durante el gobierno correísta. Yo no quisiera adelantarme a cuáles pueden ser las medidas o qué deberíamos hacer si en caso de no comparecer, de manera que hay una disposición en la investigación fiscal y tendrá que cumplirse. Y según la militancia de la Revolución Ciudadana, se cumplirá sin falta. Rafael Correa Delgado, como ciudadano ecuatoriano, cumplirá ante la ley bajo todo lo que ella concibe. Los correístas aseguraron su respaldo al expresidente el día de la comparecencia. La versión que será dada por Correa será reservada y sin juramento, pues se trata de una declaración libre y voluntaria. Además del exmandatario, otras 4 personas fueron convocadas a esta diligencia. De acuerdo a la denuncia presentada en el caso Petrochina, la intermediación petrolera causó un perjuicio al Estado de más de 2.200 millones de dólares. Se trata de crudo prevendido a 3 empresas asiáticas, negociado como crédito para financiar el presupuesto del Estado. El gobierno de Correa comprometió 1.204 millones de barriles de petróleo hasta el año 2024 para pagar 18.000 millones de dólares. Informó Carolina Osante. Abogado de legisladores del movimiento Creo acudió a la Fiscalía para entregar documentación en torno a las diferentes denuncias que se han presentado en contra de altos exfuncionarios del régimen. El fiscal general ha anunciado la apertura de las indagaciones en al menos 2 casos. Es el abogado de los legisladores del movimiento Creo que llegó hasta la Fiscalía a entregar los documentos que respaldan las denuncias que han presentado en diferentes casos. Uno de ellos, la filtración de un audio del exsecretario de la Presidencia Eduardo Mangas, y el otro, un video donde se podía ver al exlegislador Raúl Patiño hablar de que conocían los actos de corrupción y que se les prohibió denunciarlos. Las denuncias ya están encaminadas, ya existen fiscales responsables de la investigación con quienes vamos a coordinar y vamos a solicitar ya de inmediato la práctica de varias diligencias en donde naturalmente deberán comparecer los propios denunciantes. El fiscal general anunció que en estos 2 casos la Fiscalía ya está investigando. Está abierta una indagación respecto de estas expresiones públicas que hizo el señor Patiño. Efectivamente también abrimos una investigación. Y respecto del audio del señor Mangas, no recuerdo que se haya abierto una indagación, pero de todas formas habría que ver si es que esos audios podrían configurar eventualmente la noticia de un delito. Me parece que de lo que pude escuchar se trataba más bien de apreciaciones de naturaleza política, de afirmaciones de naturaleza política. Sin embargo, no descarto que si es que los hechos llegaran a constituir en un momento determinado en una infracción penal, se abra una investigación. Que la Fiscalía analizará los casos y que ha llamado ya a rendir versión a los involucrados. De hecho, convocamos al señor Patiño a rendir una versión. Esto es parte de la investigación, tendrá que llevarse a cabo conforme corresponde. El abogado de los legisladores también pide que se investiguen otros casos en los que estarían involucrados exaltos funcionarios del régimen de Rafael Correa, y por ello piden que en estas diligencias se incluya también la declaración del expresidente. Esto en cuanto a la situación de los medios públicos, aprovechando la presencia del señor Correa en el Ecuador, porque sería inoficioso que se le convoque a rendir versión cuando él ya no se encuentra en el país. Informó Javier Gallo. Se abrió el concurso público para elegir a 23 fiscales provinciales. Quienes se postulen deberán seguir todo un proceso y el listado final se conocerá el próximo 18 de abril. Desde este 2 hasta el próximo 14 de febrero, fiscales podrán postularse al concurso público para la elección de 23 designaciones provinciales. Es la segunda ocasión en la que se puede llevar a cabo este concurso, que se va a realizar este concurso a nivel nacional.
para tener fiscales provinciales. Luego de la postulación llegará la etapa de méritos, en donde se podrá acceder a 10 puntos. Le seguirá la de oposición, que estará a cargo de la escuela judicial. Aquí se deberá rendir un examen de 80 preguntas. Porque aquí están concentradas las habilidades y conocimientos prácticos del fiscal, una evaluación teórica de 40 puntos. Finalmente tendrán que pasar la fase de práctica, que incluye una audiencia simulada, y sumar en ella 50 puntos. Quienes obtengan menos de 70 quedarán fuera del banco de elegibles correspondiente, pero podrán seguir en sus funciones como agentes fiscales. ¿Quiénes tienen derecho a participar en este concurso? Este es un concurso al interior de la carrera de fiscales, pero no pueden participar todos los fiscales, sino los fiscales que se encuentran categorizados en la categoría 3 de fiscales, en el escalafón número 3. El listado final se conocerá el 18 de abril y la posesión se efectuará el 23 del mismo mes. Ellos entonces ejercerán sus nuevas funciones a partir del 1 de mayo. En Quito informó Andrea Orbe. Así es, en ese ámbito nos vamos a enlazar con nuestro compañero Ítalo Ruiz desde el puerto principal con el cierre de campaña 7 veces sí que encabeza el presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Cómo estás, Ítalo? Muy buenas noches. Cuéntanos cómo se desarrolla. ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros estamos desde aquí en Guayaquil, en el centro de la ciudad, donde precisamente en este momento el presidente de la República, Lenín Moreno, se dirige a todos sus seguidores que han venido a participar en el cierre de campaña previo a la consulta popular a la que los ecuatorianos nos acercaremos a las urnas este domingo 4 de febrero. Vamos en este momento, compañeros, compañeras en Quito, a dar paso un poco a escuchar cuál es el discurso, el mensaje del presidente Lenín Moreno en esta noche. Con nuestros hermanos, no podemos permitirnos cortar el diálogo con nuestros hermanos. Cuando yo llegué, hace poco más de 1 año y medio, me encontré, y ustedes lo saben, con un país confrontado, con un país enfrentado, con un país de intolerancia, con un país de irrespeto, que en más de una ocasión venía desde las más altas esferas del Ecuador. Así no se puede vivir, no se puede mantener una amistad, no se puede mantener una relación de trabajo, no se puede mantener una relación familiar, no se puede mantener una relación democrática. Es por eso que hice la convocatoria a todos ustedes, para que con alegría, para que con tolerancia vayamos a una gran reconciliación, a un gran diálogo nacional que nos amazorque, que nos una. No podemos estar desunidos cuando requerimos de tanto esfuerzo conjunto, de tanto esfuerzo común para salir adelante. Hoy tenemos esa oportunidad. Hoy nuevamente, la reconciliación se siente en las casas, se siente en las oficinas, se siente entre los amigos, se siente entre los hermanos, que antes entre hermanos, padre e hijo, estaban distanciados. Nuevamente se siente que la alegría es parte integrante de la forma de ser y de la forma de pensar, de la forma de comportarse de todos y cada uno de los ecuatorianos. Llamamos al diálogo, porque no se puede vivir con ideas obtusas como la de creerse dueño de la verdad absoluta. Hay que buscar la verdad, así como lo hace un hombre de ciencia. Buscar la verdad, investigar, preguntar. Ya lo dijo el señor prefecto. Esta ha sido en centenares, en decenas, en centenares, en miles de participaciones, una convocatoria absolutamente a todos. Y esta consulta, este proceso democrático es consecuencia de ello. Se plantearon muchísimas preguntas, se plantearon muchísimas inquietudes, muchísimos sueños, más de una esperanza
más de un paradigma de lo que quisiésemos que fuera el futuro. Y en ese momento nos dijimos, pues a dialogar, a conversar, a ponernos de acuerdo, a llegar a acuerdos mínimos con los cuales poder avanzar para seguir construyendo el futuro, porque en este momento no estamos pensando en el pasado, en más de una ocasión ni siquiera en el presente, estamos pensando en el futuro, aquel futuro que debe corresponder a un país que lo tiene todo, en la parte natural, en la parte espiritual, en la parte humana. Ahí estamos observando, compañeros, como decíamos, al presidente de la República. Llegó hace escasos minutos a este punto del centro de Guayaquil, a una cuadra de la sede provincial, para dirigirse a sus seguidores. Escuchamos nuevamente. Es una tarea de todos, absolutamente de todos. En más de una ocasión, mientras hemos llevado adelante esta campaña, he escuchado decir: Lenín, salva al Ecuador. Sí, en lo que a mi parte corresponde, pero esta es una tarea de todos. Ok, compañeros, ahí estábamos entonces escuchando al presidente Lenín Moreno en este cierre de campaña aquí en el centro de Guayaquil. Recordar que lógicamente se puede hacer proselitismo únicamente hasta la medianoche de hoy, luego se entra en silencio hasta el día domingo, donde aproximadamente 13 millones de ecuatorianos estamos convocados a las urnas para votar por el sí o por el no en la consulta popular planteada por el presidente de la República. Este es el informe desde el centro de Guayaquil. Compañeros, continuamos con ustedes en Quito con más noticias. Así es, Ítalo, muchísimas gracias por traernos los detalles del cierre de la campaña, que está liderado por el presidente de la República, Lenín Moreno, quien ha reiterado la importancia del mandato popular y ciudadano. Y seguimos con el ámbito del referéndum en consulta popular, porque cerca de 9.000 personas privadas de la libertad ejercieron el derecho al voto este jueves. Observadores internacionales destacaron que este sector de la sociedad no sea excluido. Con el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria, oficialmente inició el proceso de consulta popular y referéndum a nivel nacional. Son 8.981 internos de 40 centros de rehabilitación social de todo el país. Roxana Alvarado, ministra de Justicia, se refirió a sus derechos. El ejercicio de este, que es un derecho político, también hace que recordemos que detrás de cada una de estas personas siguen intactos los sueños, las esperanzas por el futuro, la idea de recuperar la libertad. El acto inaugural del proceso se desarrolló en el Centro de Detención Provisional de Pichincha, anteriormente conocido como Cárcel de Mujeres, ubicado en el norte de Quito. La titular del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, presidió el evento. Los centros que mayor población electoral tienen están ubicados primero Guayas, Pichincha y Esmeraldas. El material electoral llegó custodiado por miembros de la Policía Nacional. En este centro, 1.452 internos cumplieron con el deber cívico. Algunos estuvieron como delegados en las mesas, acompañados por funcionarios del Centro de Detención y del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se hizo la designación o la selección para poder estar en los puntos? Entiendo que desde el CNE vino ya un listado de las personas que podíamos participar en este evento. ¿Hubo capacitación para ustedes? Sí, el día de ayer hubo la capacitación a nivel general. En los centros en donde hayan más de 50 electores, ahí se instalan las 74 mesas de votación. En aquellos otros lugares en donde haya una población menor a 50 electores, les vamos a tomar el voto por sobre cerrado. Observadores internacionales destacaron el proceso en el cual personas privadas de la libertad no son excluidas. Una acción electoral que pocos países en el continente realizan. Las personas privadas de libertad, hasta que no intervenga una sentencia definitiva, tienen derechos. Y esto es un ejemplo a seguir en toda Latinoamérica. Los resultados se darán a conocer el próximo domingo cuando se efectúe el escrutinio general, a partir de las 17 horas. Para este viernes está previsto el voto en casa,
con más de 700 personas, informó Héctor Romero. Gremios de médicos del Ecuador critican el proyecto de Código de Salud presentado por la legisladora social cristiana Poli Ugarte. Afirman que este proyecto es punitivo. Son los representantes de los colegios de médicos del país. Dicen estar preocupados por la admisión a trámite de un proyecto de Código de Salud auspiciado por la legisladora social cristiana Poli Ugarte. Aseguran que este proyecto sería punitivo. El proyecto es punitivo, de hecho, y mejora la parte punitiva de lo que ya se discutió en el primer debate, lo hace mucho más punitivo todavía. Nos preocupa las sanciones, como hemos dicho, y ustedes lo pueden ver, habla de los incidentes, del error, la conceptualización, pero habla del artículo, nuevamente regresa a las sanciones punitivas que tenía y que nosotros ya los consensuamos. Aseguran que la Comisión de Salud en la Asamblea deberá dar prioridad al proyecto de código que han venido discutiendo desde hace varios meses y que ha logrado consensos. Nosotros aspiramos a que la gente esté absolutamente clara, de que la gente entienda que hemos trabajado, vuelvo a repetirles, de la manera más transparente, honesta, decente, solidaria con el país respecto a este Código Orgánico de Salud. Es más, hacen referencia a la reunión mantenida con el presidente Lenín Moreno, donde se acordó impulsar el código que ya se discute. Dicen que admitir a trámite un nuevo proyecto pone en peligro los diálogos. Se echa para abajo todo un proceso de un diálogo histórico que hemos trabajado. Imagínense que, como dijo el presidente del Colegio Médico, nos reunimos con un presidente a los 16 años. Entramos a un diálogo franco, un diálogo abierto, un diálogo en el que no existieron condiciones a los 10 años en el Ministerio de Salud Pública. Los médicos aseguran estar alertas al futuro que dará la Comisión de Salud al proyecto presentado por la legisladora. Esperan que ese proyecto finalmente sea archivado. Informó Javier Gallo. Y el asambleísta de Creo, César Carrión, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de varios de los incisos del artículo 581 y 285 del COIP. El primero, que hace referencia al denominado requisito de procedibilidad para investigar casos de corrupción, y el segundo, al delito de tráfico de influencias. Estos violan la Constitución, ya que encubren la impunidad con delitos que lo han vuelto prescriptible, siendo que en la Constitución, el artículo 233, señala que el cohecho, la concusión, el peculado, el enriquecimiento ilícito son imprescriptibles. Como una norma inferior puede desnaturalizar, ya sea en el Código Penal, ya sea el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y no puede haber, por supuesto, y no puede haber un condicionamiento para una investigación. Ahora les contamos que en una primera fase alrededor de 158 millones de dólares invertirá el Ministerio de Educación en el pago de incentivos a los jubilados, categorización de docentes y reclasificación de funcionarios y empleados. El gobierno nacional quiere ponerse al día en el pago pendiente por concepto de incentivo a la jubilación de los docentes. En el 2017 ya se pagaron 187 millones de dólares a 3.900 profesores. Afirmación efectuada por Fander Falconi, ministro de Educación. Y hay un presupuesto contemplado para este primer trimestre de este año para pagar 132 millones de dólares adicionales que van a cubrir a 2.677 jubilados del país. El pago de los demás jubilados será en función del presupuesto que lo tenga el Ministerio del Trabajo, y irán anunciando las fechas de pago de estos restantes. En la Secretaría de Educación existen 12.000 expedientes a la espera de su cancelación. El Ministerio de Educación comenzó ya a pagar no solo a los jubilados obligatorios, invalidez y de enfermedades catastróficas, sino también los jubilados que se retiraron antes de cumplir los 70 años. Esa no es la única preocupación que tienen. La recategorización de docentes es otra prioridad, algo que desde el 2014 se paralizó. A 8.800 docentes del país, con una inversión cercana a los 11 millones de dólares. Estamos en esta fase de recepción de documentación. Tienen que cumplir requisitos meritocráticos, permitiéndoles mejorar sus ingresos económicos. Hasta el momento tenemos 8.800. Tenemos un presupuesto de 34 millones de dólares para este año para atender a aproximadamente 14.000 docentes.
A estos dos procesos se suma la reclasificación a funcionarios y empleados de esta cartera de Estado. Hay cerca de 5.550 beneficiarios con una inversión aproximada de 15 millones de dólares. Informó Héctor Romero. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Moreno dispuso que todos los extranjeros que visiten el país deberán tener un seguro de salud. Esta decisión se pondrá en vigencia dentro de 90 días a partir de la publicación del decreto. La ejecución del mismo estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Turismo. Momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV y mucha atención. Al regresar, una niña muere tras sismo que sacudió al centro de la Amazonía. Además, una persona herida y la circulación vehicular suspendida por accidente de tránsito en un túnel al norte de Quito. Los detalles en pocos minutos. Consulta y referéndum 2018. Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Es un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en el Comercio TV. Regresamos con más. Como resultado del fuerte temblor que sacudió el centro de la Amazonía la tarde del miércoles 31 de enero, con una magnitud de 5.6 grados en escala de Richter y que tuvo como epicentro a un lugar cercano a Puyo, en Pastaza, ocasionó la muerte de una niña de 12 años en la comunidad Shuar de San José de Chiguaza, cerca de Macas, en Morona, Santiago. El movimiento telúrico ocasionó daños en otras viviendas más del sector. En San José de Chiguaza, pequeña población habitada por indígenas Shuar, en la vía Macas-Puyo, en Morona, Santiago, se lamenta la muerte de Nadia Silvana Puenchir, de 12 años de edad. Las paredes internas de su casa se cayeron como consecuencia del fuerte temblor de 5.6 grados que sacudió al centro de la Amazonía, aplastándola. Ay, cómo siento perder a mi hija. Su madre llora desconsoladamente esta irreparable pérdida. Entré por la ventana y abrí todo y le vi a mi hija respiró y ya no más. Se quedó ahí ya. Pedazos, mía. En el pequeño cuarto de una vivienda contigua a la casa donde murió, se improvisó la capilla ardiente donde se rinde un homenaje póstumo a la menor. Dios te salve María. Allí un grupo de monjas de la escuela Santa Rosa, en la que estudiaba, rezan junto a familiares y amigos por su eterno descanso. En el sitio donde falleció Nadia quedan como mudos vestigios de tan infausto suceso, pedazos de paredes de cemento regados en el suelo, algunos manchados con la sangre de la pequeña víctima, otros enseres y más cosas dañadas, una imagen de destrucción, de dolor, de tragedia. Toda la pared fue encima de ella y era difícil, complicado porque le aplastó y definitivamente murió. Otra casa vecina de similares características e igual levantada con apoyo estatal fue del mismo modo severamente afectada. Sus paredes están fisuradas, agrietadas por doquier. Incluso algunas que con la sola presión tiemblan, parece a punto de caerse y por ello quienes allí viven quieren evacuar. Y por eso es que ya no podemos quedarnos aquí, ya vamos a tratar de cambiarnos de la casa porque ya estamos corriendo riesgo aquí. Un poco más lejos de allí, otro inmueble muestra asimismo las secuelas que dejó en sus paredes el sismo. Ya no queremos estar aquí y yo quisiera que las autoridades nos den la mano. Para las próximas horas se preveía inspecciones por parte de autoridades gubernamentales para verificar los daños que dejó el fenómeno natural y comprometer el apoyo del gobierno. Desde la provincia de Morona, Santiago, informó Carmita Argotti. Una docena de detenidos dejó un operativo realizado por la policía en el sur de Quito. La banda operaba en unidades interprovinciales e intercantonales de transporte público. Al trote y con la orden de detención en mano, elementos del Grupo de Operaciones Especiales GOE eran los encargados de acabar con las puertas y seguridades en busca de supuestos integrantes de una organización delictiva. Desde julio del 2017, agentes de la Brigada Anticriminal se infiltraron en las unidades de transporte público que salían desde Quitumbe hasta el centro del país. El trabajo de inteligencia permitió identificar a quienes metían la mano a los pasajeros.
tenían sus funciones establecidas, roles y funciones, y en cada una de estas perfilaban a las víctimas. Eran, según los seguimientos de escuderos, lanzas, arranchadores, es decir, expertos en perfilar a pasajeros, sobre todo extranjeros, que viajaban en buses interprovinciales y llevaban cosas de valor. Utilizaban sustancias para, inclusive en algunos casos, adormitarles y sustraerle todas las pertenencias, cámaras, teléfonos, joyas y las pertenencias que tenían en ese momento. En 8 allanamientos realizados de forma simultánea en el sur de Quito, encontraron evidencias que servirán para sustentar el proceso judicial. Además, los trabajos quedaron registrados en video de la forma como actuaban los sospechosos. Aprovechándose de la figura de vendedores ambulantes, se subían a los buses interprovinciales, interparroquiales, intercantonales y se sustraían pertenencias de las personas que estaban en estos buses. En la mira de los 12 detenidos buses que salían con destino a Latacún, Gambato, Riobamba, Baños, pero cuando tenían oportunidad operaban en unidades intercantonales e interparroquiales. Unos fungían como pasajeros, otros como vendedores, otros a su vez estaban en las paradas de los buses, es decir, realizaban una comunicación entre ellos precisamente para poder articular sus actividades ilícitas. Los puntos donde se reunían, esto es en las estaciones de Cutuglagua y posteriormente en Tambillo. Un trabajo con el que esperan devolver la tranquilidad a los usuarios del transporte público que cubrían diferentes rutas hasta llegar al centro del país. En Quito informó Iván Casamen. Revelan detalles de la organización narcodelictiva que fue desarticulada en nuestro país y que utilizaba avionetas que transportaban bloques de cocaína hasta México y los Estados Unidos. Funcionarios de la Dirección de Aviación Civil de Manabí y una fiscal están detenidos por el presunto delito de asociación ilícita. Para la Policía Nacional es un fuerte golpe a las bandas narcodelictivas que operan en el país por la forma en que ésta se encontraba organizada para llevar cientos de bloques de cocaína desde Ecuador hasta México, utilizando avionetas. En total llevamos 1.580 kilos, más de 1,5 toneladas de droga que esa organización pretendió llevar a México y posteriormente a Estados Unidos desde nuestro país. Hay 15 personas detenidas y entre ellas el líder de la agrupación y una fiscal de la provincia de Manabí que llevaba el caso de la avioneta con droga encontrada en el mes de diciembre en el cantón San Vicente con media tonelada de cocaína. La funcionaria ahora está procesada por el supuesto delito de asociación ilícita. Los ofrecimientos que se hacían dentro de las escuchas se había estampado o se había concretado dentro del proceso. Al cambiar el tipo penal en donde se bajaría una pena de 13 años a 7 a 10 años en el que ya se podría aplicar un procedimiento abreviado. Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre de 2017. Con el caso que lo reportaba así la prensa en Guatemala. La Policía Nacional Civil reportó la captura de 2 ciudadanos de nacionalidad mexicana. Viajaban en una narcoavioneta que ayer se accidentó en una finca de Asunción, Mita, Jutiapa. Eran transportados 382 kilos de cocaína. La droga en aquella ocasión la llevaban en sacos desde Ecuador y para mala suerte de ellos se accidentaron en unos sembríos de aquel país centroamericano. Y después del último caso de droga en una avioneta en el cantón San Vicente, provincia de Manabí, los líderes de esta organización narcodelictiva se escondían en una lujosa urbanización en la vía a San Borondón, donde pagaban por el alquiler de departamentos hasta en $5,000 mensuales. En ese proceso también están implicados 4 funcionarios de la Dirección de Aviación Civil de la provincia de Manabí. Hacían las gestiones de operaciones de vuelo, tanto el ingreso de las avionetas como también la salida de esas avionetas con documentación hasta en ciertos casos falsificadas. Los narcos ecuatorianos tenían más droga lista para embarcarla en otros envíos aéreos, como la encontrada hace pocos días en el sector de Mapasingue en Guayaquil. Se conoció también que tenían pistas de aterrizajes improvisadas que fueron detectadas en la vía Guayaquil-Salinas, cerca del puerto principal, informó Charlie Pisa. 2 ciudadanos fueron detenidos por la policía y estarían implicados en microtráfico de drogas. Los uniformados encontraron en una cartera más de 100 gramos de cocaína.
circulaban a bordo de esta camioneta fueron sorprendidos por un control policial. La suerte los abandonó cuando se percataron del operativo fue muy tarde. Estaban en una vía por donde la única opción que tenían era seguir y colaborar con los uniformados. Realizando el respectivo registro, encontramos tanto en los ocupantes como en el vehículo sustancias sujetas a fiscalización y la cantidad aproximada de $1000 entre billetes y monedas. Al hombre y la mujer les delató el nerviosismo. En la requisa aparecieron los sobres prohibidos. Aparentemente eran personas que se dedicaban a abastecer el mercado de varios puntos del norte de la capital. La actitud era una actitud inusual, tanto del conductor como de la acompañante que estaba sentada junto a él. Dentro de la cartera de la ocupante del vehículo se encontraban una sustancia blanquecina dentro de unas fundas transparentes. Por la cantidad decomisada está descartado que sean consumidores. Aparentemente tenían pactado una entrega, pero el negocio no prosperó gracias a que en el camino se cruzaron policías del sector de Cochabamba. Con un peso aproximado de 120 gramos. Esta estructura estaría dedicándose a lo que es proveer a micro expendedores. Podríamos decir que presumiblemente se tratan de distribuidores, de medianos distribuidores. Estiman que sacaron del mercado aproximadamente 200 dosis. En Quito informó Iván Casamen. La madrugada de este jueves se registró un accidente de tránsito en el ingreso al túnel de San Roque en Quito. Producto del siniestro vial, una persona resultó herida y la circulación vehicular en la zona fue suspendida por varias horas. Totalmente destrozado quedó este taxi luego de impactar contra una volqueta. El accidente habría ocurrido alrededor de las 5 de la mañana de este jueves 1 de febrero en plena avenida Mariscal Sucre, a la altura del túnel de San Roque en el sentido norte-sur. Cuando los cuerpos de rescate llegaron al lugar, lograron sacar de entre los fierros retorcidos al conductor del vehículo liviano. Realizamos tareas de descarcelamiento, estabilizamos al paciente y lo pusimos a cargo de la ambulancia del IES. En el lugar del incidente se levantaron indicios para lograr esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. En el lugar trabajamos 12 efectivos, con una unidad de rescate, una ambulancia, una autobomba, un tanquero y 2 camionetas. Por alrededor de 5 horas el acceso a esta vía fue suspendido, lo que ocasionó congestión vehicular en la zona. Informa Carolina Basante. Y en la parroquia del Quinche fue asesinado un joven de 22 años de edad tras recibir 2 impactos de bala. El crimen aparentemente respondería a una rencilla entre el fallecido y el autor del hecho de sangre. Habría sido sorprendido cuando caminaba por una de las calles de la parroquia del Quinche, ubicada al nororiente de Pichincha. Supuestamente un amigo lo fue a ver en casa para salida que significó la última invitación. Desde una motocicleta en la que viajaban 3 personas apretaron el gatillo. Los proyectiles terminaron con la vida de quien se dedicaba a reciclar. Lo que me dicen es que ha venido el amigo, el Luchito, a sacarle para tomar. No sé más. Solo me fueron a avisar a mi casa que mi hijo ya estaba fallecido. El cuerpo quedó tendido sobre el asfalto. Su amigo es testigo clave en las investigaciones de la policía. Aparentemente el autor de los disparos estaría identificado. La familia acusa directamente a un sujeto con quien el difunto tenía problemas. Que le mates el Mario, el rockero. Por favor, ayúdeme. Con unas características de la motocicleta y con un sospechoso identificado por los parientes, agentes de la DINASER se movieron por todo el sector del Quinche, pero no hubo resultados. Las unidades al momento nos encontramos en el campo, tenemos ya indicios y tenemos versiones importantes de los familiares y testigos presenciales del posible sospechoso. Un crimen que tendría de por medio una supuesta venganza. El reciclador aparentemente estaba caminando por territorio prohibido, cobijado por el manto de la noche y como testigo a la luna llena. El cuerpo fue llevado por la ambulancia de medicina legal. La víctima aparentemente tenía ya de lo que conocemos, tenía una rencilla ya anterior con el posible o presunto causante, autor material, lo cual hoy determinó lamentablemente en la muerte del ciudadano. El difunto no pudo conocer al hijo que está en camino. En Quito informó Iván Casamen. En otro tema, les contamos que cada 4 de febrero el mundo conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer. Solo en nuestro país se calcula que mueren cerca de 9.000 pacientes al año a causa de la enfermedad.
Sin importar las adversidades, mientras haya vida, hay esperanza. Este es el mensaje de decenas de jóvenes de nuestro país que padecen algún tipo de cáncer. Cristina, por ejemplo, tiene 27 años. Hace 3 fue diagnosticada con esta enfermedad. Desde entonces, su lucha no ha cesado. Pero no por eso voy a dejar de soñar, no por eso voy a dejar de seguir mis metas. Seguir adelante y decirles sí, les puedo dar esperanza, les puedo dar lucha y les puedo dar fe que la vida sigue adelante. Este 4 de febrero el mundo conmemora la lucha contra el cáncer. Aproximadamente 8 millones de muertes en el planeta son a causa de esta patología. Por esta razón, la Fundación Jóvenes contra el Cáncer hace más de una década trabaja en estrategias que mejoren las políticas gubernamentales en pro del combate a esta enfermedad. Venimos 11 años luchando porque debe unificarse toda la información con relación a los pacientes con cáncer. ¿A efectos de qué? De saber cuántas personas tienen cáncer, en qué edades, en qué ciudades, cuál es la prevalencia del cáncer, lo más importante, que está generando en muchos casos. Su nuevo propósito es buscar los mecanismos que amplíen el cuadro base de medicamentos en el Ecuador, en especial para las enfermedades catastróficas y graves. Porque la medicina oncológica tiene un costo elevado, sus tratamientos, sus medicinas. Sin embargo, el año anterior, igualmente tuvimos un problema bien grande. No había medicina en el Hospital Eugenio Espejo y peleamos fuertemente la compra de medicinas por $1 millón, pero se logró salvar y sostener esas vidas. Se calcula que de los 12.000 pacientes con cáncer registrados cada año en el Ecuador, 9.000 lastimosamente mueren, informó Sofía Vintimilla. Es momento de nuestra primera pausa y al regresar, amigos, mucha atención, un adolescente disparó dentro de su escuela en la ciudad de Los Ángeles, hiriendo a 2 jóvenes de 15 años. Además, violentas protestas han protagonizado los agricultores del Perú. ¿Por qué? Se lo contamos al regresar. Nos despedimos, amigos, recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.tvc.com.es. Siempre conectados. Gracias por su compañía, cariño y sintonía. Un abrazo grande.